Bien. Vamos a hablar de tronco encefálico y los pares craneales. ¿Ah? Bueno, primero vamos a ver la configuración externa e interna del tronco encefálico y bueno, vamos a sistematizar los núcleos de los pares craneales para ver de dónde salen, qué función cumplen y demás. Tenemos que desde lo que es lo filogenético y lo evolutivo y desde lo que tiene que ver con el desarrollo embrionario, podemos dividir al encéfalo en tres sectores: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se corresponde al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo se corresponde a, bueno, más que nada también a lo que es diencéfalo y lo que es diencéfalo. Después el rombencéfalo, tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo, y tenemos a la protuberancia, al cerebelo y al bulbo. Y luego viene la médula espinal, pero eso ya no forma parte del encéfalo. Si bien es lo que termina de formar el sistema nervioso central. Entonces tenemos que el tronco encefálico, ya habíamos visto que a nivel del tronco encefálico se encuentra la tercera neurona de la vía ascendente, que es un centro de control. Aparte es una vía de pasaje es un punto de pasaje de las vías ascendentes y descendentes. Acá estamos en una vista frontal de lo que es el tronco encefálico, por donde podemos ver al cerebelo por detrás de él, a posterior. Entonces tenemos que es un órgano vital que contiene otros centros vegetativos muy importantes. Acá es donde se controlan las funciones vegetativas como la de la respiración, la función, el automatismo cardíaco, todo lo que tiene que ver con los plexos de Meissner y Auerbach, que tienen que ver con la motilidad intestinal. Y es dentro de los centros vegetativos muy importantes. Ahí está resaltado el centro respiratorio, porque bueno, sí, se censan los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Tiene los núcleos de los pares craneales, que eso es súper importante, como había dicho anteriormente, tiene vías ascendentes y descendentes, y en él se localizan importantes estructuras suprasegmentarias con función reguladora, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos que tiene varias partes. Tenemos, de ahí, básicamente lo que vemos es el origen aparente de distintos pares craneales. No es el núcleo real, no es el origen real, pero tenemos el origen aparente de el noveno par, a nivel del surco retroolivar. Esto sería la oliva vulvar, y acá tenemos el surco retroolivar, el preolivar. Después tenemos el surco bulboprotuberancial. Acá tenemos la unión bulbo-medular con la decusación piramidal, que es el arco anterior, o también llamado atlas. A nivel del surco retroolival, porque esto es la oliva, porque tiene forma de oliva precisamente, aceituna para los pibes, tenemos el origen aparente del noveno par, del décimo par, y bueno, ahí siguiendo esa línea tenemos el origen del onceavo par, el nervio espinal. Luego tenemos que... eso. Ahí. Después tenemos, esto es una vista posterior en donde disecamos o sacamos, digamos, el cerebelo. Acá vendría el vermis, y lo que vemos es la cara posterior del bulbo. Acá tenemos el tubérculo cuneiforme, esto sería protuberancia, y acá el tubérculo gracilis. El tubérculo gracilis está implicado en varias vías que las vimos en la clase de vías motoras sensitivas. Entonces, para acá, hacia ventral o hacia cara anterior, estaría, como vimos, lo que es el surco. El bulbo protuberancial en realidad está cefálico, así que no nos importa. Más que nada la unión médulo-vulvar, acá está acá, el surco anterior, y luego lo que sería surco preolivar y retroolivar, y la oliva vulvar. Y luego en cara posterior el tubérculo cuneiforme y el tubérculo gracilis. Ahora vamos a ir viendo las estructuras del piso del cuarto ventrículo.
Entonces tenemos en la protuberancia, habíamos visto del bulbo, ahora vamos a ver la protuberancia. Tenemos surco bulbo protuberancial, que acá en este esquema ya va a ser acaudal, porque está hacia abajo, no acefálico. Cuando estábamos viendo el tronco, el bulbo, digo, es cefálico al bulbo, pero es caudal a la protuberancia. La línea, el surco, que divide estructuras a nivel caudal de la protuberancia es el surco bulbo protuberancial, y a nivel cefálico es el surco pontomesencefálico, porque acá está el mesencéfalo y también está uno de los puentes del cerebro que después lo vamos a ver. Y acá tenemos el origen aparente del quinto par, acá del sexto, acá del séptimo, del octavo. Todos estos salen a partir de lo que sería el surco bulbo protuberancial, pero sobre todo en la parte, digamos, más sobre la protuberancia, más hacia arriba. Mientras que el del quinto par sale a nivel de la cara lateral de la protuberancia. Ese es el origen aparente. Acá tenemos el origen aparente del tercer par, que es en la cara posterior a nivel de la... y esto se llama puntiforme. ¿Cómo es? ¡Ay! Pirámide puntiforme. No me acuerdo. Es algo puntiforme y te das cuenta o te acordás por estos puntitos. Y luego viene el cuarto par, que tiene el origen aparente acá, a nivel de este ángulo que se forma entre el puente y el bulbo, el surco ponto mesencefálico, ahí va, ponto mesencefálico, a nivel posterior, y que luego se hace anterior, visible anterior. Tenemos acá el cuarto ventrículo, que tenemos que es la cavidad ependimaria del rombencéfalo, y tiene dos paredes, laterales. Acá, esto es lo que estábamos viendo nosotros, lo que está en verde en esta imagen. Esto era lo que estaba en verde, que es el piso del cuarto ventrículo. Y acá en celeste está el techo. Luego, acá esto sería una de sus paredes, y tendríamos otra pared del otro lado, contralateral. Esto es un corte sagital. Entonces tenemos el piso, que es triangular o vulvar, y triángulo protuberancial. Y después tenemos la pared posterior superior o techo. Forma como un triángulo que se conecta mediante el acueducto de Silvio con el tercer ventrículo. Entonces tenemos que el piso del cuarto ventrículo es importante porque lo podemos dividir en dos triángulos. Tiene forma de, como vimos, tiene forma de rombo, y tiene un triángulo superior y uno inferior. El triángulo superior o protuberancial, porque está sobre la protuberancia, tiene un surco medio, la eminencia teres o colúculo facial, el círculo limitante y el área vestibular, la fosa superior o triángulo del masticador, porque de ahí sale el núcleo de la tercera rama del trigémino, el locus coriolus, y luego tenemos el triángulo inferior o vulvar, que tenemos el surco medio o tallo del cálamo, el ala blanca interna, que es el trígono del séptimo par, el ala gris, que es el trígono del noveno y el décimo par, el ala blanca externa, que ahí tenemos el trígono del octavo, y las estrías medulares. Acá tenemos una estructura donde se ve bastante mejor, es como más anatómicamente representativa en teoría, porque después en el preparado cadavérico, mentira que vas a ver así. En el esquema vemos precioso, divino, se ve todo re clarito, y después vas al cadáver y es un cachito de carne, que decís qué carajos. Pero básicamente acá están las distintas estructuras. Esto es para la parte de reconocimiento, es mirar y memoria. Esto es memoria bruta. Lo ideal sería que, no sé si están pudiendo acceder a la sala de anatomía, pero que pudieran acceder a la sala de anatomía y a los preparados cadavéricos, porque si no reconoces en los preparados cadavéricos, imposible que con esquemitas veas. Capaz que con el Yokochi, con el atlas de Yokochi te ayuda, pero no es lo mismo que tener el preparado ahí, en tu mano. Y eso es la configuración interna. Luego viene la interna, Si dije interna acá, o sonó como interna, dije externa, solo que las vegetaciones hacen que suene como interna.
toda la voz bien nasal, no es eso, no tengo que aclararlo, se me nota. Entonces, lo que está remarcado en fucsia, en magenta, en lila lindo, es el pie. ¿Ah? Y ahí tenemos el tracto piramidal, que es la vía motora. ¿Te acordás que era la principal vía motora somática, digamos, la principal vía motora voluntaria? Y luego también encontramos los núcleos del puente, los núcleos del puente en la protuberancia. Luego viene la calota o tegmento, que de ahí están los núcleos de origen de los padres craneanos, ¿tá? Es el nivel segmentario ese. Ahí es donde van a estar los núcleos reales, ¿tá? El origen real de los pares craneanos. Ahí también es donde van a pasar las vías sensitivas ascendentes, ¿tá? Que también es un punto de control de esa información sensitiva ascendente que llega, y van a haber estructuras suprasegmentarias como el núcleo rojo, la fascia reticular, los núcleos olivares, los núcleos vestibulares y la sustancia negra. La sustancia negra está involucrada en lo que es la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Pero que exceda esto, eso es para el curso de neurociencia. En la sustancia reticular se hallan los centros vegetativos, como el del respiratorio, el del glutorio, el del vómito, el de la tos, el cardioacelerador, el cardioinhibitorio y los centros vasopresores. Estos, nada, son los que manejan todo ese sistema nervioso vegetativo que es inconsciente, no tiene una regulación voluntaria. ¿Tá? Y luego, por último, tenemos el techo, donde vemos que también está el tercer ventrículo, el piso, bueno, el acueducto de Cilio, vemos que también agarra el cuarto ventrículo y agarra la primera porción de lo que sería el conducto medular, donde tenemos estructuras suprasegmentarias, ¿tá? Como el cerebelo. Igual también tenemos que están... o sea, lo que está en rojo no es lo que forma el techo. Lo que está en naranja es lo que forma el techo, ¿no? Capaz que ahí me expresé mal y se interpretó como... repensé lo que estaba diciendo y capaz que se interpreta como que esto rojo es el techo. No, esto rojo separa la calota del techo, ¿tá? O de un tegmento, calota, porque calota también puede confundir con la calota del cráneo. ¿Ah? Después tenemos el techo, que es esto, ¿tá? El cerebelo y los colículos superiores e inferiores, ¿tá? O cuerpos mamiformes, porque tienen forma de mamas. ¿Tá? Entonces, esta es una vista en un corte horizontal, una vista inferior, o sea, como si viéramos al paciente o a la persona desde los pies de la cama, donde vemos las distintas estructuras. La calota se va a ver en celeste, los pies van a ver en verde, y el techo va a estar en fucsia. Y con eso terminamos la configuración interna. ¿No? Para hablar de los pares craneanos, está bueno mencionar algunas generalidades, como que son dos pares de nervios que se encargan, o sea, son dos pares, primero que nada, porque son los pares craneanos, se encargan de la inervación motora y sensitiva y sensorial, vegetativa y parasimpática también de la cabeza y del cuello, se originan desde o llegan hasta, dependiendo de si son motores o sensitivos, el tronco encefálico del tercero al duodécimo, con excepción del primer par, que es el nervio olfatorio, que es un nervio sensorial que ingresa a nivel del telencéfalo, y el segundo par, que es el nervio óptico, que es un nervio sensorial que ingresa a nivel diencefálico. Y hay una mnemotecnia muy conocida para recordar el nombre de los pares craneales y a cuál se corresponde cada uno. ¿Vos la conocés? No. ¿No? La que dice, oh madre, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. ¿Nunca la escuchaste? No. No. ¿No? Bueno, a ver si puedo escribir acá. Share, new share, whiteboard. Texto. Y vamos a hacer un texto. Entonces tenemos o madre,
por ti me fui a Galicia. No esperes hijos, hijes. ¿Ah? Entonces, O es de óptico. ¿Ah? La otra O de olfatorio. Todo para olfatorio. Madre es de motor ocular común. La P es de patético. ¿Ah? La T es de trigémino. La M es de motor ocular. ¿Ah? La F es de facial. ¿Ah? La A es de auditivo. Galicia es de glosofarín. Auxilio. Geo. El no es de neumogástrico. Esperes es de espinal. Y la H es de hipogloso. ¿Tá? Y acá tenés que es el primero, segundo, tercero. Vamos a agrandar esto así no nos queda. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo. ¿Está? ¿Tiene sentido, no? Sí. ¿Ah? Oh madre, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. ¿Ah? Esa es una forma de acordarse. El orden de los pares craneales y auxilio. Y como el nombre y el orden en el que van, ¿tá? O sea, entonces si a vos te dicen tal nervio facial, o tal nervio facial, o te dicen el nervio facial, bueno, vos revisás la mnemotecnia y, y te fijas eh, te fijas a cuál se corresponde y te vas a ver que es el 7. ¿Tá? Este es motor ocular externo, por las dudas, porque capaz que no sé. Carajo, ya no puedo cambiarlo. Puedo poner este igual. Externo. Para no confundirlo con el motor ocular común. ¿Tá? Este es el motor ocular externo. Y el cuarto par, el patético, también es un nervio motor ocular, solo que este es un motor ocular que va a encargarse de los movimientos que va a generar la midriasis o la meiosis, o sea, los movimientos del... no me acuerdo cómo es el músculo este que contrae la pupila. Bueno, en fin, o la relaja. Saqué todo, auxilio. Entonces, como te decía, eso. Se originan desde o llegan hasta el tronco encefálico, menos el primer y segundo par, ¿tá? Entonces tenemos que tienen un origen aparente, como te decía, que es el sitio en la superficie del tronco encefálico por donde ingresa o egresa, emerge dicho nervio, y un origen real que se corresponde al núcleo de origen, donde están los somas de las neuronas que forman ese nervio. ¿Tá? Para los pares craneales motores, el núcleo motor de la calota del tronco encefálico, y para los pares craneales sensitivos, suele ser un ganglio periférico donde se ubica la primera neurona de la vía, como sucede con los nervios sensitivos a nivel espinal. Entonces tenemos que a nivel mesencefálico vamos a tener el núcleo del tercero y del cuarto, o sea, del oculomotor o motor ocular común, y del cuarto par del nervio troquial o patético. También tiene nombres alternativos. El octavo par es auditivo o vestíbulo coclear. ¿Por qué? Porque tiene una parte que inerva al vestíbulo que tiene que ver con el equilibrio, y otra parte que inerva a la cóclea que tiene que ver con la audición.
¿Ah? Pero auditivo tampoco está mal. Son distintos tipos de nomenclatura. ¿Ah? Después tenemos el nervio trigémino, que sale a nivel protuberancial. Tenemos el quinto par, el nervio trigémino, que tiene el núcleo motor. ¿Ah? También, pues el nervio trigémino es un nervio mixto, ahora vamos a verlo, que tiene las dos primeras ramas, se divide en tres ramas, por eso es trigémino. Las dos primeras ramas son sensitivas, mientras que la última rama es sensitiva y motor, es mixta. ¿Ah? E inerva a los músculos de la maticación, a los pterigoideos y a los maceteros. El sexto par es el nervio abducens o motor ocular externo. ¿Tá? Para mí siempre fue mucho más fácil motor ocular externo que abducens, pero bueno, eso en cada uno. No te lo van a poner mal de ninguna de las dos formas que vos pongas. Si vos pones oculomotor o motor ocular común, o motor ocular común, te lo van a tomar como bien. ¿Tá? Si vos pones nervio troquial o nervio patético, te lo van a tomar como bien. ¿Tá? O sea, son igual de valederos cualquiera de las nomenclaturas. ¿Ah? Luego tenemos el séptimo par, que tiene el nervio facial, que también hay un nervio accesorio al nervio facial, que es el 7 bis, ¿ah? Pero ese no nos vamos a complicar ahora. ¿Ah? Ya va a aparecer, vos tranquilo. El octavo par, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿tá? Porque como te decía, tiene una rama que va para el vestíbulo y otro para la cóclea. Y si vestíbulo coclear te queda muy complicado y no te acordás, le metés auditivo y ya quedaste cubierto. ¿Ah? Y luego tenemos a nivel vulvar el noveno par, que es el glosofaringio, ¿ah? El décimo par, que es el nervio vago, el undécimo par, que es el nervio accesorio o nervio espinal, también está bien, yo siempre le dije espinal, y bueno, terminé, exoneré anatomía, ¿qué querés yo qué sé? Y el duodécimo par, que es el nervio hipogloso. ¿Ah? Los podemos clasificar en sensoriales, motores, mixtos y complejos. Sensoriales tenemos el 1, el 2 y el octavo. En motores tenemos el tercero, el cuarto, el sexto, que esos son todos oculomotores. El décimo primero, que ese es el espinal, que ese se encarga de la motilidad del cuello, ¿ah? Es el espinal, y también tiene que ver con la motilidad de los músculos de la calota. Y después tenemos el duodécimo, que es el hipogloso, ¿tá? Que tiene que ver con la motilidad de la lengua. Mixto tenemos el quinto, que es, como te dije recién, es el trigémino, que es sensitivo y motor. Y complejos tenemos el séptimo par, que es el facial, ¿tá? Con su rama accesoria. El facial es principalmente motor, igual, es el que inerva los músculos de la mímica. El noveno par y el décimo par, ¿tá? ¡Auxilio! Entonces tenemos que el oculomotor, el motor ocular común, no estoy de acuerdo con esta diapositiva. No, el constrictor del iris y el ciliar no es el oculomotor, es el troclear, es el cuarto par. Me parece que ahí se les chispoteó al departamento de anatomía de la regional norte, porque el nervio patético es el cuarto par, que es el encargado de eh, eh, para el oculomotor, para el oculomotor es el... ¡Ay, no! ¿Qué estoy diciendo? El oculomotor está bien. Es el patético y es parasimpático. Es constrictor del iris y el ciliar está bien. El troclear es el que inerva a está bien, el troclear es el patético e inerva al músculo oblicuo superior. Ya me acordé. ¿Viste cuando revoleás los ojos? Sí. Bueno, ese es el troclear el que lo hace, ¿está? O el patético. No, patético, no. Ahora me acordé que yo siempre jodía con eso. Cuando decías eso, está. El óculo motor es el constrictor del iris y del ciliar. Estaba convencido que era al revés. Pero después me acordé de sí, por lo de patético, que siempre boludeaba con eso. Es una serie eso muy chiquita para conocerla, creo.
se llama Ricos y Mocosos, que pasaban diciendo patético y con eso nos acordábamos. Y el abducens es el motor ocular externo, que tiene que ver con los movimientos de lateralidad de los ojos. ¿Tá? El troclear básicamente te da, al ser oblicuo, es como que te permite girar y los ojos como hacia arriba, como ese movimiento de supraversión y... Sí, supraversión, ¿por qué no es retroversión? Es el nombre de supraversión a lo que hace el nervio troclear. Y el oculomotor, que es el tercer par, lo que te permite es que frente a los distintos estímulos lumínicos, vos contraigas o relajes el músculo iris y el ciliar. ¿Ah? Disculpame ahí, si se te entreveré, eso fue mala mía. ¿Ah? ¿Te quedó claro cuál es cuál, el Sí, oculomotor cuál hace y qué hace el patético? sí, Está perfecto. ¿Tá? El troclear es motor. Este también es motor. Pero este es voluntario, este no. ¿Tá? El tercero no es voluntario. Es el que hace que la pupila se haga más grande o más chiquita. ¿Tá? Midriática cuando se hace grande, miótica cuando se hace chiquita. ¿Tá? Eso es como para la vida. Y si tenés una asimetría entre las pupilas, pues eso se llama anisocoria. ¿Tá? Luego tenemos el trigémino, que tiene las raíces sensoriales y las raíces motoras. La raíz sensorial tiene una inervación sensorial somática de cara y membranas mucosas de la cavidad oral y nasal, y es somática porque llega a la corteza sensitiva primaria y es consciente. Mientras que la raíz motora inerva los músculos de la masticación, como te decía, el tensón del tímpano, que bueno, no lo tengo muy presente, la verdad, perdón, pero es como que lo que más presente me viene a lo motor cuando hablo del trigémino de los músculos de la masticación. El miloioideo y el vientre anterior del digástrico. ¿Tá? Luego, que eso lo vamos a ver cuando vemos miología de la cara. Es para cara y cuello, ahora estamos en neuro, entonces con esto no te compliques. El miloioideo se inserta en el ioides. ¿Tá? Después lo vamos a ver bien. ¿Tá? Y el digástrico también, si no me equivoco, se inserta en el ioides y es de los más superficiales. Luego tenemos el facial. No, el digástrico no se inserta en el ioides, se inserta en la cara. Nada que ver, me reconfundí. El facial es el séptimo par, que tiene una raíz motora, que son, y después el intermediario que te decía, que es el 7 bis, ¿tá? Pero la primera raíz, la más importante, la raíz motora, es la que inerva a los músculos de la cara, de la expresión facial, ¿tá? Se los llaman músculos de la mímica, al vientre posterior del digástrico y al escapedio. Y el nervio intermedio es vegetativo, inerva las glándulas submaxilar sublingual, a la mucosa nasal y a las glándulas lacrimales. ¿Tá? Las glándulas submaxilares y sublinguales son dos de las tres grandes, o de los tres grupos de glándulas principales. ¿Tá? Faltaría la parótida. Luego, con su función sensitiva, es en la zona de Ramsay-Hunt, que eso en la vida me lo preguntaron, y sensorial, que esto sí es importante, nos da la percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ah? La lengua está inervada por 4 nervios, después lo vamos a ver bien. Después el vestíbulo coclear o auditivo tiene una rama vestibular que está en el ganglio de Scarpa, que siempre volvíamos con esto, es Esparta, porque estaba muy de moda la película 300 en esa época, entonces está. Y está distribuido en los canales semicirculares, que se separan en sáculo y utrículo. Eso creo que lo vimos ayer, puede ser. Ayer no, digo, la última clase cuando vimos vías sensitivas. Lo vimos lo del sáculo, el utrículo, o lo estoy confundiendo con las clases que le estoy dando a la chica esta de ontología. No me acuerdo. Nosotros ya mm, hablamos del sáculo y del no, utrículo, y de la linfa, y de la endolinfa, y eso. no, No, entonces se lo di a Luciana, perdón. Es que se me cruzan los cables con los estudiantes. Y después tenemos la rama coclear, que ahí tenés el órgano de Corti, que para acordarme yo siempre también pensaba en la canción de Coti, que la única que conozco es Antes de ver el sol, y esta que tiene con Julieta Venegas y Paulina Rubio. Después no tengo idea, ninguna canción más de Coti. No sé si vos lo ubicás, pero bueno, era una forma de acordarme que tenía yo. Luego el glosofaringio tiene una parte motora, que es del músculo estilofaringio, ¿tá? Este es un músculo de la faringe, como claramente su nombre lo dice,
Sensitivo, a nivel de la faringe y del oído medio. Sensorial, porque nos da el gusto en el tercio posterior de la lengua. ¿Te acordás cuál era el que nos daban los 2 tercios anteriores de la lengua? ¿Cómo? ¿Cuál era el nervio, el par craneal, que nos da el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua? Mm, ¿No? Es el séptimo par. Igual está, como queda grabado, después lo podés volver a mirar y sacás apuntes de ahí. Pero el séptimo par es el que le da la inervación sensorial a la lengua en los 2 tercios anteriores, y el noveno par, el glosofaringio, que es el Galicia de la mnemotecnia, es el que le da al tercio posterior. Y como función vegetativa es el que inerva a la glándula parótida, ¿tá? Que es la principal glándula salival. ¿Tá? Después las otras 2 glándulas salivales están inervadas por la rama del 7 bis, ¿tá? La rama accesoria del facial. Entonces, después tenemos el nervio vago, que de vago no tiene nada, pero es súper importante, que tiene como función motora los músculos estriados del paladar, faringe y laringe. ¿Tá? Esto es lo que permite la deglución. ¿Tá? Esto tiene mucha importancia en lo que es la fase oral de la deglución. Su función sensitiva es a nivel de la laringe, tráquea y meninges. A nivel sensorial, percibe el gusto en la cavidad oral posterior. A nivel vegetativo, inerva todo el tubo digestivo hasta el ángulo izquierdo del colon. Tiene funciones respiratorias, ¿tá? Y tiene funciones cardiovasculares, ¿tá? Así que controla parte de lo que es la motilidad digestiva, la ventilación y la frecuencia cardíaca. Viste que de vago no tiene nada. Luego tenemos el espinal, que inerva a los músculos esternocleido, mastoideo y trapecio, lo que permite el esternocleido, mastoideo, los movimientos en el eje horizontal de la cabeza, también en ejes oblicuos, y el trapecio es el que nos permite la flexo-extensión de la cabeza. ¿Tá? Y luego tenemos el hipogloso, por último, que es un nervio motor, que es el que inerva de forma motora la lengua. Entonces tenemos que los núcleos de los pares craneales se organizan en columnas longitudinales discontinuas que están a lo largo de la calota, ¿te acordás la parte del medio? Del tronco encefálico. Acá se hace una analogía de cómo te acordás en la médula espinal que teníamos que las ramas sensitivas salían, o llegaban, mejor dicho, a la raíz posterior, las vegetativas eran de la raíz lateral y las motoras de la raíz anterior. Bueno, acá tenemos también en el tronco encefálico que es SBM, ¿está? Que es sensitivo, vegetativo y motor. El motor está hacia adelante también. Esto es un corte horizontal, lo estamos viendo desde abajo. Entonces, ahí vemos las columnas motoras. Tiene una región somática general, donde las neuronas motoras están destinadas a los músculos estriados somáticos. Y la región visceral especial, que son neuronas motoras destinadas a los músculos estriados derivados de los arcos branquiales. Tenemos el origen somático, como los músculos oculares extrínsecos y de la lengua, y el origen vesical, que está en los arcos branquiales, que ahí están los músculos de la masticación, los músculos faciales, los laringeos del paladar, y algunos del cuello, que están inervados por el quinto, el octavo, el noveno y el décimo. Entonces acá nos muestra cómo están las distintas columnas, nos habla de M de mesencéfalo, presencéfalo, no, la B es salmato, no es mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ahí va. Y tenemos ahí los distintos núcleos, a qué altura estarían, ¿tá? Tenemos el núcleo ambiguo, donde está el estilo faringio, que corresponde a el noveno, los músculos de la faringe del paladar y la faringe, que son del décimo y del noveno, el músculo, el nervio, el núcleo del nervio espinal, ¿tá? Que es que inerva el esternocleido, mastoideo y el trapecio. Y bueno, y ahí tenemos el tracto córtico-vulvar, y nos representa, está marcada la corteza motora primaria y sensitiva primaria. Tenemos que los núcleos motores de los pares craneanos
tienen un tracto córtico-vulvar, ¿ah? Van hacia la corteza motora primaria para llevar la información y en realidad los motores reciben información de la corteza motora. ¿Tá? La proyección puede ser ipsilateral, que significa que lo del mismo lado controla lo del mismo lado, contralateral, que lo del lado opuesto controla al lado contralateral, lo dice el nombre, o bilateral, que controlan ambos lados un solo núcleo. Y esto es importante cuando vemos alguna alteración por las manifestaciones químicas que nos va a dar. Luego de la columna motora viene la columna vegetativa, donde está la neurona preganglionar parasimpática con el destino craneal. Y ahí va al músculo liso y a las glándulas exócrinas, ¿tá? Porque el músculo liso tiene una contracción involuntaria, que es el de las vísceras abdominales, por ejemplo, y las glándulas exócrinas, como son las glándulas salivales en este caso. Entonces acá nos muestra, también de vuelta, mesencéfalo, protuberancia de bulbo, cómo tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que odio los epónimos con el alma. Esto es del oculomotor, ¿tá? Del motor ocular, del oculomotor que es vegetativo, como habíamos dicho, y que inerva el músculo ciliar y el constrictor del iris, produciendo la midriasis o la miosis. Tenemos el séptimo par, que es el facial, pero acá va a estar el núcleo del accesorio. Entonces está el núcleo del salival superior, que inerva las glándulas salivales submaxilares y sublingual, que son glándulas salivales superiores o mayores, ¿tá? Y la parótida es la otra, que es la más grande de todas. Y tenemos que también inerva a la glándula lacrimal y a la mucosa nasal. Luego tenemos el núcleo del noveno, que es el salival inferior y que inerva a la parótida. Y por último tenemos un núcleo del décimo par, ¿tá? Que también teníamos un núcleo del décimo acá en la parte motora, ¿tá? Pero motora involuntaria, ¿tá? Pero acá esta es la parte vegetativa, que es el núcleo dorsal del vago, que es el que va a llevar la información al corazón, pulmón y tracto digestivo. ¿Tá? Son las funciones vegetativas del nervio vago. Acá tenemos entonces, estos son los cuerpos mamilares que te decía hoy, porque tienen forma de mama, que tienen que ver con los ojos. Acá habla de miosis, pero puede ser midriasis. Miosis es cuando se hacen chiquititos. ¿Tá? Las glándulas salivales, el aumento de secreciones, este es el séptimo, pero el accesorio. Los nervios craneales, el décimo acá controla pulmones, corazón y vísceras. ¿Tá? Estos son todo lo que son las funciones vegetativas de los pares craneales, y acá en donde están en las diferentes localizaciones anatómicas que están esquematizadas acá. Y luego vienen las columnas sensitivas, ¿tá? Entonces tenemos dos columnas motoras, una vegetativa y una sensitiva, para que se entienda el esquema, ¿tá? Y tenemos que en la sensitiva predominan el quinto par, ¿tá? Luego tenemos el núcleo solitario, donde tenemos el núcleo sensitivo del séptimo, del noveno y del décimo, ¿tá? Y después vamos a tener el séptimo también, pero sobre todo el quinto va a ser el que predomina. Y en el núcleo solitario tenemos a nivel del cráneo el gusto, y a nivel caudal, o sea, céfalo-caudal, ¿tá? Para arriba y hacia abajo, vamos a tener las aferencias viscerales, el centro cardiorrespiratorio, eso es por el décimo par, las aferencias gastrointestinales también por el décimo, la sensibilidad faringe, laringe, tráquea, ¿tá? Bueno, y acá tenemos este cuadro que básicamente es una representación o resume todo lo que venimos hablando. ¿Tá? Tenemos el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, y tenemos luego la otra entrada que es en función de su función, motor vegetativo sensitivo. ¿Tá? Entonces tenemos que el núcleo motor está del tercero y del quinto en el mesencéfalo, del sexto, del quinto y del séptimo en la protuberancia, y el núcleo ambiguo que contiene al noveno, décimo y onceavo o undécimo en el bulbo, y luego el del duodécimo también está en el bulbo. Después, vegetativo, tenemos el núcleo de Edwin-Westphal, que está en el mesencéfalo, que es del tercer par, el núcleo salivar superior del séptimo, la protuberancia,
el núcleo salival inferior, que es del noveno, está en el bulbo, y el núcleo dorsal del vago, que es del décimo, está en el bulbo. Y sensitivos, por último, tenemos el quinto, que está en el mesencéfalo. El quinto va a estar en las tres, ¿está? Por eso vimos en este esquema, viste que es re grande. ¿Ah? El quinto va a estar en los tres, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. El vestíbulo coclear o auditivo, que va a estar en la protuberancia, y el núcleo solitario, que contiene neuronas de el séptimo, el noveno y el décimo, que va a estar en el bulbo. Y con eso terminamos nervios craneales, pares craneales y tronco encefálico. Sé que fue un montón, pero bueno, salimos victoriosos.